Sin música. Ajá. Los leños, las leñas, los leños. Es un poquito para allá. Quiero más uno. Ajá, está bien, pues, y te pides para de verdad, ahí te la Finish the road. Ahí está, mira. Usted métase ya acá.
¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí ya venimos cerca de comercio, pero Dos. Claro, sí, dos. Dos, sí. Sí, bueno, sí, dos. Sí, dos. Sí. Dos, sí. buenas tardes, saludos. Dos, probando, sí, dos. Claro que sí, por ahí va, pariente. Dos. Sí, bueno, sí. Claro que sí, dos. Claro que sí, vamos a comenzar. Sí, bueno, sí. Ahí va, pariente, por ahí va quedando. Sí, bueno. Sí, dos. Claro que sí. Eso. Por ahí va, pariente. Claro que sí. Creo que por ahí está, primo. Dos. Claro que sí. Vamos a comenzar esta bonita tarde. A ver que se escuchen por ahí los aplausos. Que se oiga bonito. Aplausos ahí para los novios, hombre. Claro que sí. Claro que sí, pues vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con ustedes. Nosotros somos la bandita Guanajuato. Hay que pasárnosla bien chido. A ver, Piro, ¿qué tenemos por ahí? ¡Sale pues! Así comenzamos. ¡Suena el primo! ¡Vámonos!
pasa, compadre?
Sale, muy buenas tardes, vamos a dar un fuerte aplauso a los novios ahí, por favorcito. De esta manera, con esta alegría, Sí. con esta felicidad, se inicia, da comienzo esta celebración que se va a llevar a cabo el día de mañana, por supuesto. Y de esta manera lo recibe a todos los invitados que están por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Así lo recibe el señor Antonio Flores y Rosa Damián. A todos ustedes con un fuerte aplauso, vamos a dar un fuerte aplauso a todos los novios y novias que están por acá, padrinos y todos los demás invitados que nos encontramos por aquí. Gracias por la bienvenida. De esta manera, acá también a los músicos con ese fervor y con esa alegría. Así es de que pues bienvenidos, bienvenidas todos. Y vamos a otorgarles unas cuantas palabritas por favor en esta tarde, para que sepamos y estemos conscientes de lo que el día de mañana se va a llevar a cabo. A ver, ¿quién es Evelino Flores y Ángeles Cruz? A ver, ¿dónde están? Acá están los novios, ¿verdad? Fuerte aplauso para ellos. Miren, acá están esta parejita que el día de mañana pues va a recibir ese bello sacramento que los va a unir como esposo y como esposa, marido y mujer. Y acá también tenemos por este ladito, también tenemos a Antonio Damián y Diana Ángeles con sus respectivos padrinos, Martín Rodríguez y Guadalupe Morales. Debemos también un fuerte aplauso a ellos también. Al igual también que, por supuesto, a Vicente Magaña y Juana Damián también, que vienen desde Oregon. Bienvenidos entonces, bienvenidas. Pues miren, vamos a otorgarles unas cuantas palabritas en esta tarde para ponernos en contexto lo que estará sucediendo el día de mañana. El día de mañana se llevará a cabo esta celebración inolvidable. ¿Para quiénes? Para todos los que estaremos por ahí presentes, escuchando y estar presentes en la ceremonia. Tenemos que estar bien despiertos y bien conscientes de lo que las parejitas van a estar recibiendo el día de mañana, porque ellos estarán recibiendo un sacramento que Dios mismo lo ha establecido. No lo ha establecido ningún hombre, ningún sacerdote, ningún religioso, nadie. Esto solamente le corresponde a Dios, porque Él es el único, el que ha creado un hombre y una mujer para que los dos sean una sola carne, ya no dos, sino que una sola. Y así lo reconocerá el Señor cuando ellos adquieran este compromiso, esta vocación. Miren, señoras y señores, para todos aquellos que no se han casado, Dios ha establecido este sacramento para que con un fin. ¿Cuál es ese fin? Ese fin es para procrear y multiplicar el universo. Todos los que tenemos esta vocación tenemos esa misión. ¿De qué? De participar en la gloria y en la gracia de Dios. ¿Cómo? Multiplicándonos como lo hemos venido haciendo. Así es de que eso Dios lo va a hacer el día de mañana, dándoles su bendición y su protección. Y estarán también, por supuesto, ahí los padrinos. Ahora voy a dirigirme a los padrinos. Miren, padrinos, ¿cuál es su deber? ¿Cuál es su misión? Su misión es custodiar y guardar a estas parejitas, a este matrimonio. ¿Para qué? Para que ellos sigan creciendo y sigan aprendiendo. El día de mañana, cuando ellos tengan dificultades, problemas, ellos van a buscarlos a ustedes. ¿Para qué? Para guiarlos, ¿sí? Para aconsejarlos y para que ellos encuentren el camino del bien y su matrimonio siga avanzando y siga creciendo, ¿sí? Así es de que, padrinos, tienen una gran misión. A partir del día de mañana no se termina esto, no. Esto va a comenzar mañana la tarea para que ustedes estén custodiando a estas parejitas, ¿sí? Nosotros mañana seremos todos testigos. Los que puedan estar el día de mañana en la ceremonia, escucharemos esas palabras que se les va a otorgar a estas parejitas. Y ellos se van a comprometer, ¿a qué? A vivir juntos, a mantenerse la fidelidad, a amarse, respetarse. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de su vida, ¿sí? Porque esto no es solamente algo temporal. No, señores, esto es hasta el día en que Dios les llame a cada uno de ustedes, ¿sí? Así es de que, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, de esta manera, Antonio Flores y Rosa Damián les da la bienvenida a todos ustedes, a los papás y padrinos, perdón, a los padrinos también, y por supuesto a sus hijos que se van a casar el día de mañana, Antonio Damián y, a ver si no me equivoco, Evelino, ¿verdad? Evelino Cruz. Así es de que, un fuerte aplauso para ellos entonces. Un fuerte aplauso para ellos, para que entonces de esta manera nosotros también podamos... Ok, Avelino entonces, ahí está, Avelino Flores, ok. Avelino, disculpe entonces,
Bueno, entonces así, entonces de esta manera terminamos entonces nuestra participación. Y pues gracias entonces por esta invitación a Rosa Damián y Antonio Flores, y que empiece, que sigue la fiesta y la celebración. Así es que muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente y hasta pronto. Gracias, Dios me los bendiga. Sí, sí, claro que sí, vamos a seguir avanzando, continuando con ustedes. A ver qué tenemos por ahí, pariente. Tiene que desfilar el vestido con su gente ya de ángeles. El vestido sí, aquí le van a dar a ellos. ¡Vámonos pues! ¡Sale pues! ¡Vámonos, pariente! ¡Sale! Ahora dile pues. Entonces por ahí la novia que se acerque por ahí por favor, para empezar a moler, para empezar a practicar por ahí, a ver cómo es que se tiene que hacer por ahí Las tortillas, las primo. tortillas, Sí, las sí, bolas. sí, sí. A ver, por favor, acérquense por ahí, no le tengan miedo ese Cabo nomás es un, cajete, ¿no? Para ver a ver cómo se tiene que hacer, a ver. cabo nomás es un momento. Sí, eso está nada más, un ratito nada más, a ver. Con confianza, sin miedo, Ahí está la gente, ahí le vamos a echar porras, a ver, por ahí, cómo le hagan. Háganle cuenta que por ahí está el maíz, Que se acerque por ahí su mamá, no sé, por ahí algún pariente, alguien conocido de ella, que le diga, que le enseñe a ver. A ver cómo le estoy ahí al ¿Cómo metate. tiene que hacer? A ver, ¿dónde está la mamá por ahí? No vaya haciendo que tampoco no sepa, ¿verdad? Y ya van a ser dos. No, pues cómo. A ver, No, si sabe, pariente, cómo no. a ver, vamos a ver entonces, a ver qué tal le sale entonces por ahí el atolito. A ver, lo molido. Cámaras encendidas, por favor, por ahí. Échenle un poquito de maíz por ahí, pariente. Ya está empezando entonces por ir a moler. Porque no va a ser, no va a estar más el atole, sino que también tiene que ser el distamal también, pariente, Sí, se claro. hace allá en los pueblos, ¿verdad? Sí, en el rancho. Al rancho allá, como se hacen las tortillas. Sí, porque no va a querer tortillas compradas. Le vas a echar ¿no? un poquito agua así, Nada, va a pedir a al novio poquito que nomás. le esté comprando todos los días las tortillas. Y Échale. tiene que moler el distamal también. Así es que empezamos a practicar por ahí, por favor. Échale porras, por favor, a ver por ahí las amistades. Que se escuchen los aplausos. Que se oiga la bulla. Ahorita la vamos a volar más duro. Si es que vimos para poder, ¿no? A ver, Échale un poquito. nomás que no alcanzamos a ver nada primero de tocar. Que se oiga la piedra. A ver. Parece que la china de los oídos que se escuchen hasta acá.
pero que llega con fuerza y con ganas. A ver, ¿ya está lista o qué? Para llamar a la siguiente. Todavía no. Todavía no, dale. A ver, vamos a poner dos por ahí. Sí, no sabe. Otro por ahí. No le enseñaron. Pariente, a ver. A su mamá por ahí, creo que está haciendo por su mamá, por favor, que se acerque a la mamá. Ponga la mano para que le enseñe. A ver, mi mamá, acérquese. Dígale así, mija. Las primas, las tías, Ahí viene. primero la madrina. A ver, Con la tía, con la prima, la hermana, alguien. La vecina no le hace. No le hace, nomás con que le eche la mano. ahorita Para que acabe pronto, porque si aquí se nos hace tarde, primo, y nos vamos. Sí, claro que sí. Ahora está la siguiente por ahí, primo. A ver, espérenme. ahí está. Ya, Así mero no. así va para allá. A ver, ahora que sigue. A ver si le quedó bien molido eso. Al atorito. Si no, para que le La mamá. Claro que sí, cómo no. Que quede bien molido. Seguro, a ver. A ver, díganos por ahí qué está pasando, porque acá no podemos ver, ¿eh? A ver, no se escuchan las risas. No, se ve, está bien molido. No, parece. Échale agua. Échale también porros desde acá. A ver, esto, si no es que ya igual la ayuda, pariente. Ahí está, así ya le como ya hace. Ahí vamos juntando para que se vaya moviendo todo. La madrina, la hermana. Parece dictador, ¿eh? ¿Cómo es? Así mismo se tiene que mover. No, sí sabe, cómo no. Tiene que echar eso arriba para que rebote, porque si no, ¿cómo pues así? A ver, los aplausos, señores y señores, los aplausos. ¡Que se eche la bulla! A ver la que sigue, a ver. ¿Quién dijo yo? Acá están, hay Eso, muchas. así no nada más. Hay Qué muchas que movimiento, van a ¿eh? ayudar. No, sí, pariente, ya salen para unas cuantas tortillas. No nos falta el comal y por ahí prender un fogón y vamos. Aplausos para la señora, ¿tienes? Eso. A ver, ¡Pero llevamos esto! ¿quién es la que sigue? Abra el paso, por favor, para mí, para que pueda acercarse. ¡Échale agua! Cuidado con ese ruido, no se asusten. Es una ardilla, que por qué andaba pariente. Sale por ahí la cola. ¡Échale agua! A ver, por ahí está, entonces seguimos. ¡Ya la otra! Donde la novia está haciendo probada, a ver qué tal le salen las tortillas por ahí, o el listamal. ¡La que sigue! A ver, que se escuche. Échenle porras, por favor, por ahí. ¡Que se haga la bulla! Otra más que pasa la prueba, ¿eh? A ver, ¿quién es la que sigue? ¡Ya está! Ahí ya. ¡Ya! A ver, por ahí, ¿quién sabe qué es? Solamente le estamos pidiendo que echen ahí por ahí porras para que los aplausos, pues, que se escuchen, ¿eh? Los aplausos que no se dejen de escuchar para que se animen más todavía. ¡Hermana! Yo soy dale. Échale, porque si no, acá el pariente ya está listo, desesperado por seguir tomando por aquí en la tambora, todos los instrumentos, ¿no? Pariente. Claro que sí. No, si se oye, pariente, ahí va, ahí va. Ahí va. Ya va saliendo. Claro que sí, después le toca de turno a los novios, primo. Seguro, eso tampoco se va a pasar también para No, que no, no. no digan que no van a pasar también ahí a moler el istamal. ¡Que acabaron la familia de la novia! No salgan para atrás también los novios, ¿eh? También les va a tocar su turno. También ya tienen su turno por ahí. ¡Las primas son de Que vayan por ahí empuñando las manos. Disfrutándolos también porque van por ahí, se tenías que trajeron algo. ¡Vengan a ¿Con ayudar qué con la están tía! ahí cortando la madera? Como es una costumbre allá en nuestros pueblos del rancho. Claro que sí, pariente. Muy bonito. Unas tradiciones que, la mera verdad. ¡Ya!
Son preciosas, ¿eh? Estas son las celebraciones que nosotros traemos de nuestros antepasados. Y pues hay que traerlas para acá, también para que también conozca la gente que está por acá también presenciando este evento esta tarde. Aquí empezamos nuestras celebraciones nupciales, como se dice, ¿no? Sí, claro que sí. No, pues tradiciones mexicanas, tradiciones muy bonitas, primo. Claro que sí. Que no tiene que pasar de moda. Esto tiene que perseverar y eso tiene que quedarse aquí para que las demás generaciones también lo aprendan y lo vayan también practicando. Así es de que aplausos por ahí, señores. Sí puedes, Y le diga ahí a la hijada verde, dale. para que aprendas. A ver, que se vea. Para que empiece la hijada. Para que el novio no se decepcione. Claro que sí. Pues que se ve entonces, a ver. Échale ánimo, si se puede. A ver. Por ahí un redoblito. Por ahí vemos cómo están de la batería de la tarola. ¿Quién es? A ver. Un redoble por ahí, por favor, para que hagamos un poquito de ruido acá. Sale, pues. Y hacer un poquito de bulla para ahí animar entonces a la novia, al quien esté ahí. Que suene Sale, eso. que se escuche, a ver. Sí. Unos aplausos, a ver. Con palabras que se puede, a ver, amigo. La mamá. Dale. Seguro. Porque no está saliendo nada para la tole. Nadie le echó la olla. Ya nadie le A ver. ¿Ya estuvo? ¿O todavía no? A ver. No, no se ve nada. Por ahí un campito, por favor, para poder ir narrando lo que está pasando por ahí en medio de ese círculo. A ver, o al menos díganos quién es, cómo le va, qué está haciendo. ¿Ya lo termina? Dos. No voy a tomar ya tole. Échale. A ver, saludos por ahí a toda la familia, a todos los presentes que están por acá. Que vienen de lejos, de Oregon, no sé, bienvenidos a esta celebración que se está llevando a cabo ya a partir de hoy. Y también a todas las comunidades de Oaxaca, también como nuestro pueblo querido. Bienvenidos a todos los que estamos siendo parte de esta celebración. A ver, esos aplausos, señores, que se escuchen. A ver, que se escuche, a ver cómo va todo por allá. Acá estamos desesperados, pariente, por saber qué está pasando, pero no vemos nada. No, todavía no se ve. A ver, aquí atrás, a ver. Que le dan. Creo que no mueve, no, a lo mejor hay que cambiar ese metate, ¿no? A ver. Échale puros por allí, padrinos. Las amigas, que suena. Que se escuche. No va a acabar. Ya me lo sellé por ahí el bolsito, pariente. Ya me lo lleno por ahí. Vamos a ver masa. Se me hace que el bote está muy grande, primo. Alcanza para todos, ¿sí? ¿Sabes que vamos a traer más todavía? A ver. Ya me lo termino, pues van a poder comer los novios, pariente. También porque ya después de ellos siguen ellos. Claro que sí. Enseguida le tocan los novios ahí, su turno. Sí. Traigan por ahí la sierra. Aplausos, que se escuchen. A ver, compadre, que nos hagan un campito para poder mirar lo que está pasando ahí. Porque no alcanzamos a mirar nada nosotros, estamos guiados con puras señales de uno, compadre. Que me rescata. Un lugarcito
¿Dónde están todas las gente de Oregon? A ver que levanten las manos. Están viendo. Por ahí también está. Por ahí también que están viendo a través de la grabación en vivo, transmitiendo muchos, tal vez por Facebook. Saludos a todos ustedes que están por ahí viendo, presenciando esta celebración que se va a llevar a cabo el día de mañana. Pues es como la víspera, que decimos nosotros, ¿no? La víspera de la antesala de lo que se va a llevarse a cabo el día de mañana. Pues iniciamos de esta manera. Ya lo han escuchado quizás muchos acá, por la música, el ambiente, y luego nuevamente esto que pues es primordial también en aquellos tiempos de la pariente, como en aquellos tiempos en nuestros pueblos se trabajaba mucho de hacer la masa moliendo ahí por ahí a mano. Claro que sí, compadre, para que no se acaben esas tradiciones de las mujeres, es bonito. Que comían muy a gusto con sus tortillas hechas a mano, con salsita, con queso, compadre, con todo el hambre. Por ahí sí mencionamos también el quesito, por ahí un queso fresco por ahí. Ahí, muy bien, ahí está entonces, a ver los aplausos entonces ya. ¿Terminaron entonces? A ver quiénes son los que siguen, quién más dijo yo por ahí. Las amigas. Ahora siguen los hombres, compadre, que también hacen tortillas. A ver, por ahí, para que le den una leccioncita por ahí a los que quizás pues, no sepan. A ver, ahí está entonces ahora sí. Ahí está la niña, dele, por favor, dele, con ganas, que se vea. Machúcale, ay, machúcale. La otra tía. A ver, que se vea. La madrina, que la madrina. No se alcanza a ver nada, compadre. Ya le busqué, pero no. Muy bien, que ya va llenando por ahí una cosita que tiene por ahí. No sé si es algo que le va echando ahí al molino. Ahí está la otra también, la otra hermana que ahí por ahí, que se acerca otra pariente. Le echa la mano a ver. Pues seguimos dándole bienvenida a todos los que todavía van por ahí llegando. Que van llegando tal vez por ahí en la callecita donde se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas, familias que están por acá presenciando este momento en el que pues se está preparando, se está moliendo por ahí la masa para que las tortillas ya salgan calientitas en esta tarde, porque sí que hace falta, pariente, esas tortillitas calientitas con este frijito que está haciendo. No, claro que sí, pariente, ¿cómo no? Así es, de que no deje por ahí de moler, denle por favorcito, denle la que sigue por ahí, que continúe, que no pare, que siga. A ver, hasta que se acabe todo eso que están moliendo en estos momentos. Saluditos también por ahí a los que están transmitiendo en vivo a través del Facebook, no sé, de algún red social que están transmitiendo. Saludos también a todos ustedes que están viendo. Esto es pues una celebración que se va a llevar a cabo el día de mañana. Estamos acá en la calle Orchard. Así es de que saludando también, por supuesto, saludando con todo gusto. A ver, por ahí están echándole porras, a ver que se escuche entonces. Los aplausos, los aplausos. Que se oiga, bonita la olla. Eso. Creo que ya se llenó el bote, ahora sí, pariente. Ahora sí ya está listo, entonces vamos entonces ahora sí para hacer las tortillas entonces. Por ahí hace falta el comal por ahí, ¿no? Claro que sí. A ver, enseñamos también ahí el turno a los novios, primo, por ahí. Seguro, a ver, por ahí que se está alineando, preparándose. Ya, ahí les voy, pues, ahí les voy. A ver, Va a traer la hacha. Va a traer la hacha. Una chocita para poder ver, alcanzar, ver lo que está pasando ahí. A ver si ya terminaron entonces. Ya, Por favor, mami, que una señal por acá. A ver cómo va todo, si ya terminaron, ya va a continuar. ¿Ya? ¿Ya la leña? Oh, ya dijo entonces ahí está, frente. A ver que le arriben por ahí. Hombre, compadre, le trajo uno muy bueno. A ver qué tal. ¿Qué tal andamos de fuerza y de puntería, pariente? Claro que sí, vamos a ver. A ver que se ve entonces. Nomás por favor, atrás que va a empezar a trabajar por ahí el muchacho, el novio. ¿Quién será? ¿Antonio o Avelino? A ver, Toñito. A ver, ¿quién va a empezar? Eso, Avelino. Ahí está el valiente, ahí está el valiente. Un aplauso entonces. ¡Que se por favor. escuche! ¡Que se escuche, bonito! Que se escuche, a ver si... Ahora sí. A ver. A ver, ahí por ahí le dice al hermano, tú mero empiezas, a ver, yo le hago, a ver acá. Yo te enseño cómo se hace, a ver qué es cierto. Échale al valiente, a ver. Por A ver. ahí.
Miguel, solo echar un redoble por ahí para que empiece a animarse todos a ver el canal. Échale la tarola. Por favorcito, un redoble para animarlo, para que se motive. A ver, los aplausos. Que se escuche para que se anime. A ver, para que se anime entonces. Por favorcito, atrás, por favor, más atrás, por favor, sí. Eso. Hasta el primero. Hasta que lo marcas, Sabelino. Oh, Ya se quedó el noche ahí. ¿Qué pasó ahí? Ahí va, ahí va. En esta sale. En esta sí sale la segunda. ¡Vámonos! La segunda, ¿vale? Eso. Ahí está. Una más. A ver, que se vea con fuerza, dale. Eso. No le pierdas el tiro, dale. A ver, así mero, a ver. Échale por ahí los padrinos. Que se hagan los aplausos para que se anime. Parece que se están limpiando todos aquí. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿dónde está ese griterío? Se mueve, a ver, échale pues. A ver, ya estuvo. A ver cómo se hace. Cuidado, vamos allá atrás, pariente, cuidado, más pariente, allá atrás, por favor, con las familias. Ahí va, primo, allá. Ahí va. Ahí está. Vamos a cambiarle mejor de hilo por ahí, ¿no? Otro más, suavecito, no sé. No, le trajeron un muy brazo. Quiero uno que está bien. Ponla más al centro, por favor. Por ahí ese leño para que no se cargue tanto ahí atrás, porque ahí está la gente ahí, por favorcito, para evitar algún accidente. Dale. Ahí está, a ver. Vengan los aplausos, señores. ¡Que se escuche! Escuchen los parientes, ¿dónde están? ¿Dónde están los caballeros? Pues, échenle porras. Creo que estaba verde, primo. No, sí, se ve que sí. No está seco, estaba bien verde. No, pues si está muy seco, eso no va a poder partirlo por la mitad. Ahorita va a decir, tráigame una sierra mejor. Tenemos una motosierra por allí. Hay entre 2 o 3. Le ayudamos. A ver dónde está la ayuda, a ver. Anda solito, ¿ok? Ok, pues. No lo abandonen, no lo dejen solo. A ver. Ahí va. Eso. ¿Qué ole? ¿Algún tío por ahí? ¿Algún pariente? ¿Algún primo? Amigos, a ver el tarolero. A ver si sí saben, dicen. A ver. Echen la mano por ahí, a ver el tío. Eso. Un aplauso para el tío. ¡Que se oiga! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, con ganas, a ver. Dale. Eso, a ver, el primero. Ahí está. Con ganas, tío. Primero. Ahora sí. Una más, que no lo hacemos. ¡Eso! ¡Que se oiga! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Ahí está el primero, ahora el segundo, a ver. A ver. ¿Qué sigue? A ver, uno más. Ahí le echa la mano, a ver. A ver, con ganas, sale. Háganse para atrás. Así me lo a ver los aplausos entonces, señores, que se escuchen esos aplausos. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Antes de que se engríen. A ver. Antonio por ahí, el novio. A ver, Toño. Ándale, Toñito. Ándale. Tu turno. Vamos a ver. ¡No, si estamos delgadito, compadre! Échale, a ver. Fíjate que tenga buena puntería por ahí. Échale. Eso. ¡Que se oiga, bonito! Ahí está. Háganse con algo, por favor, porque ahorita anda con muchas ganas de hacer línea. Vamos, sí, compadre. A ver. Échale, Toño. No le pares. Porque ahí viene la ayuda.
Sale, sale, sale. A ver, ¿quién más dijo yo? Antes de que vayamos el padrino, ahí está el padrino, a ver. A ver, A ver, el padrino. vamos a ver. Échale el padrino, a ver cómo se hace. Cómo se comparte esa leña, a ver. Por la mitad. 4 partes. 5 partes, a ver. Venga de ahí. Eso. Échale. No, ese sí está, Cuidado, cuidado. ese sí estaba seco, pariente. ¡Es la No, vuelta! estaba muy verde. Ese no está verde, está suavecito, pariente. Mira pues. No. Al ritmo de la música, sale, échale. El que sigue, el que sigue. Porque nos vamos. Claro que sí. Vamos a terminar acá. A ver, al padrino, a ver también, por ahí, tío Martín. A ver, vamos a dar el paso al siguiente padrino. A ver, los poros, ¿dónde están los poros y los Que se aplausos? oiga, que se escuche. Los aplausos para que se ¡Aplausos al padrino! ¡Venga de ahí! ¡Vámonos! ¡Eso! Primero, ¿qué huele? ¡Que le suelte, que le suelte, que le suelte! ¡Échale, padrino! Ahora lo partimos a la mitad. ¡Ah, que traigan más, ¡Que traigan más! ¡Esto va para largo! Vamos a para que alcance para las tortillas, pariente. Eso. Tiene que ser 2 docenas o 4 docenas por ahí. Échale. Échale, padrino. Ahí va a ver los aplausos para el padrino. Que se escuche bonito. A correr, para que se nos quite el frío. Puede haber los aplausos entonces para el Eso. padrino. Como que no se podía. Que se puede. Suéltale, suéltale por ahí, suéltale. A la hora lo hacemos, ahí está. Ahí quedó, pariente. Sale los aplausos entonces. Que se escuche. Hola, a ver, ¿quién más dijo yo? Ahorita que ya está todo esto con ánimos y con ganas de seguir recortando por ahí, partiendo la mitad, a ver, ¿quién más dijo yo? Porque ¿Quién nos sigue? ¿Quién sigue? Porque vamos con la música, señores. vamos a señores. darle con todo. Sí, a ver, anímense por ahí los parientes, los amigos, las amistades, los vecinos. A ver, échale. Échale con ganas, sale. Saludos a todos por ahí, los que están presenciando este momento donde se está cortando la leña para las tortillas calentitas de esta tarde, de esta noche. Ahí está. Que no pare, que no pare. Eso. Que se escucha con ganas, Todo va a salir. Así mero. Ahí está. Todo vamos a ver por acá frente, a ver cómo va. No sé si tú alcanzas a ver más. Por Sí, ahí. pariente. Ahí va, ahí la lleva. Ahí está entonces. Ya mero, ya mero. Una más. Partimos eso a la mitad. Ahí está, pariente. Échale, échale, El que échale. sigue por ahí. Ya se cansó. Ya, A ver, ¿dónde está ya? ¿Ya? Ahí va. Ya, allá viene otro padrino que se anime entonces ya para terminar esto, no sé. Ya acábalo de una vez. Ya nomás acábalo, ya. Terminamos. Vamos con la música. A ver. Rechaza por ahí el padrino para rematar esto y partirlo en la mitad. Dale. Por ahí, si hay algún voluntario que se quiera también arrimar. A ver, ¿quién dijo yo? Por allá va, pariente. Ahí va, pero eso. Todo así mero.
está con el chaparro para que no lo estorbe. Sale, Eso. así mero, vale. Ese sí viene con ganas, ¿eh? A ver, échale, a ver, más porras, los aplausos para los padrinos por ahí, los voluntarios también, por supuesto. Para todos, a ver, que se vea, a ver. Ay, eso. Vamos entonces. A ver, le va acomodando pariente. Sí, sí, claro que sí. A ver. ¡Vámonos! Échale música por ahí para que también se aliente con la música ahí. Porque esta gente creo que se está enviando. A ver, los aplausos, señores. Otros aplausos para la música. ¡Que se escuche! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se oiga bonito, hombre! Ya casi está. Sí, pues hay que bailar, disfrutar, vamos a continuar con ustedes, a ver, primo. Ya nada más que junten la leña por ahí para darle con todo. Claro que sí, porque se quita el frío. Claro que sí, pariente, vámonos. Vámonos por ahí con el toro pinto. Vámonos, man. Claro que sí, compadre, invitados todos a bailar. ¡Sales!
A ver, compadre, que se acuerda de su ranchito en Michoacán. No me tomas tu vacío.